Mientras el Chapo excavaba túneles bajo la frontera, alguien más estaba mirando hacia arriba, y lo que comenzó en las montañas de Sinaloa con radios y claves, hoy sobrevuela nuestras ciudades cargando muerte silenciosa. Los narcodrones no son el futuro del crimen organizado, son la evolución directa de una mente que nunca dejó de innovar. En marzo de 2023, las autoridades de Jalisco interceptaron algo que heló la sangre de los analistas de seguridad: un dron modificado, capaz de transportar hasta 15 kilogramos de explosivos C4, equipado con sistema de visión nocturna y pilotaje remoto a 10 kilómetros de distancia. No era el primero, no sería el último, pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de los túneles subterráneos a los cielos militarizados? ¿Y por qué todo parece conectarse con un nombre que ya debería pertenecer al pasado? Porque verán, mientras Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en una celda de máxima seguridad en Colorado, su verdadero legado no está encerrado, está volando sobre Culiacán, Guadalajara y Tijuana, y lo que están a punto de descubrir cambiará para siempre su forma de entender el narcotráfico mexicano. Déjenme llevarlos a un momento específico, un momento que cambió todo. Es el 11 de julio de 2015, Centro Penitenciario del Altiplano, 20:52 horas. Las cámaras de seguridad captan a Joaquín Guzmán entrándose al área de regaderas de su celda, exactamente 53 minutos después. Cuando los guardias revisan, la celda está vacía, un agujero perfecto en el piso. Un túnel de 1.5 kilómetros de longitud, iluminación, ventilación, rieles con un sistema de transporte motorizado. El mundo quedó atónito. Los titulares gritaban ¡imposible! Los expertos en seguridad no podían creerlo, pero para quienes conocíamos la historia verdadera del Chapo, esto no fue una sorpresa, fue la confirmación de algo mucho más profundo. Porque ese túnel no era solo una ruta de escape, era una declaración de principios, era la firma de un hombre que, desde los años 80, había construido su imperio no solo con violencia, sino con algo mucho más peligroso: innovación constante. Piensen en esto por un momento, realmente piensen. Cuando otros capos dependían únicamente de la brutalidad y el miedo, Guzmán estaba construyendo la primera red de túneles transfronterizos de la historia del narcotráfico. Mientras sus rivales transportaban droga en vehículos fácilmente detectables, él estaba excavando bajo el desierto de Sonora y California, creando arterias subterráneas que movían toneladas sin que nadie lo notara. Pero ¿saben qué es lo más perturbador? Que esos túneles nunca fueron el verdadero objetivo. Eran apenas el principio de una filosofía operativa que trascendería generaciones. Nunca quedarse estático, nunca conformarse con lo que funciona. Siempre, siempre estar un paso adelante. En los años 90, cuando el cártel de Sinaloa bajo su liderazgo comenzó a utilizar sistemas de comunicación encriptada, años antes de que las aplicaciones de mensajería segura existieran para el público, muchos pensaron que era paranoia. No lo era. Era visión de futuro. Cuando empezó a utilizar submarinos semisumergibles para transportar cocaína desde Colombia, los analistas dijeron que era una exageración, que era demasiado costoso, que no era sostenible. Se equivocaron. El Chapo entendió algo fundamental: la inversión en tecnología siempre rinde más que la inversión en violencia pura. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante, porque existe un documento del que muy pocos hablan, un reporte de inteligencia de la DEA, fechado en 2008, años antes de su captura más famosa, que menciona algo extraordinario. El cártel de Sinaloa había comenzado a experimentar con vehículos aéreos no tripulados para vigilancia de rutas y movimientos de autoridades. 2008. Repitan esa fecha en su mente. En ese entonces, los drones comerciales prácticamente no existían. Los únicos vehículos aéreos no tripulados eran militares,
costaban millones de dólares y estaban reservados para las Fuerzas Armadas de países desarrollados. Sin embargo, alguien en las montañas de Sinaloa ya estaba pensando en ellos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando uno sigue el patrón, cuando uno rastrea la evolución tecnológica del narcotráfico mexicano durante los últimos 40 años, algo se vuelve innegable. Existe un hilo conductor, una filosofía operativa que se transmitió como un virus que infectó cada nivel de la organización y que, eventualmente, trascendió incluso al propio Chapo. Porque lo que muchos no entienden es esto. Joaquín Guzmán no solo construyó un cártel, construyó una cultura de innovación criminal, formó equipos de ingenieros, reclutó expertos en telecomunicaciones, pagó a técnicos para que modificaran equipos que ni siquiera estaban diseñados para uso criminal. Creó una mentalidad donde el problema nunca era no podemos, sino cómo podemos. Y esa mentalidad no murió con su captura. Al contrario, se multiplicó. Cuando el Chapo cayó por última vez en 2016, muchos celebraron. Los gobiernos de México y Estados Unidos se felicitaron mutuamente. Los medios declararon el fin de una era, pero en las sombras, en los refugios de la sierra, en las casas de seguridad de Culiacán y Guadalajara, algo estaba germinando. Los discípulos estaban tomando las lecciones del maestro y llevándolas a un territorio completamente nuevo. Porque si el Chapo había dominado el subsuelo con sus túneles, la siguiente generación conquistaría el cielo con sus drones. Para entender cómo llegamos a los narcodrones, necesitamos retroceder mucho más atrás de lo que imaginen. Necesitamos ir a las raíces mismas del cártel de Sinaloa, cuando aún no era el imperio que conocemos hoy, sino apenas una alianza de traficantes astutos en las montañas del noroeste mexicano. Era principios de los años 80. México apenas comenzaba su transformación hacia el narcotráfico moderno. Los carteles colombianos dominaban el negocio de la cocaína, y los mexicanos éramos, en el mejor de los casos, intermediarios, transportistas, peones en un tablero controlado por otros. Pero había un joven en Sinaloa, un hombre de apariencia humilde, casi campesina, que observaba todo con una inteligencia que sus enemigos siempre subestimaron. Su nombre era Joaquín Guzmán Loera, aunque ya algunos comenzaban a llamarlo el Chapo por su baja estatura. Lo que diferenciaba a este hombre no era su brutalidad. En ese entonces, México estaba lleno de hombres brutales. Lo que lo diferenciaba era su capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Cuando la presión de las autoridades estadounidenses cerró las rutas del Caribe que los colombianos usaban para transportar cocaína, la mayoría de los traficantes entraron en pánico. El negocio parecía condenado, pero Guzmán vio algo diferente. Vio la oportunidad de convertir a México de intermediario a socio mayoritario, y para lograrlo necesitaba ser más inteligente que todos los demás. Su primera gran innovación no vino de la violencia, vino de la logística. Mientras otros cárteles seguían dependiendo de métodos tradicionales, cargamentos en vehículos, sobornos a funcionarios menores, rutas conocidas, el Chapo comenzó a pensar como un empresario global. Estudió las debilidades de los sistemas de seguridad, analizó los patrones de patrullaje de la patrulla fronteriza estadounidense, identificó los puntos ciegos en la vigilancia, y entonces hizo algo que nadie había hecho antes a esa escala. Comenzó a excavar. El primer túnel transfronterizo del cártel de Sinaloa fue descubierto en 1989, conectando un almacén en Agua Prieta, Sonora, con una casa en Douglas, Arizona. Las autoridades quedaron atónitas. No era solo un hoyo en la tierra, era una estructura con vigas de soporte, iluminación eléctrica, y lo suficientemente amplia para que un hombre pudiera caminar erguido. Para 1990 se habían descubierto 3 túneles más. Para 1995 eran más de 20. Pero aquí está el detalle que la mayoría ignora. Esos túneles no eran solo rutas de transporte, eran laboratorios de aprendizaje. Cada túnel que el cártel de Sinaloa construía
era más sofisticado que el anterior. Cada descubrimiento por parte de las autoridades solo impulsaba la siguiente generación de mejoras: sistemas de rieles, ventilación avanzada, entradas ocultas bajo bañeras con sistemas hidráulicos, sensores para detectar actividad sísmica que pudiera indicar excavaciones de las autoridades para interceptarlos. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que desde el principio, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Chapo, no era solo una organización criminal, era una organización de investigación y desarrollo criminal, y Joaquín Guzmán era su director de innovación. Existe un testimonio escalofriante de un ingeniero civil que fue reclutado por el cártel de Sinaloa en los años 90. Su identidad permanece protegida hasta el día de hoy, pero su historia es reveladora. Según este hombre, fue contactado por intermediarios del cártel después de terminar su maestría en ingeniería estructural en Guadalajara. La oferta era simple: dinero que jamás ganaría en el sector público, a cambio de su experiencia técnica. Al principio, pensó que sería para construir casas o edificios para los capos. Se equivocaba. Lo llevaron a una propiedad en las afueras de Culiacán. Ahí, en un rancho que parecía común y corriente, lo esperaba un equipo de casi 20 personas, ingenieros, técnicos en sistemas eléctricos, expertos en topografía, incluso un geólogo. Le explicaron el proyecto: diseñar un sistema de túneles que no solo fuera funcional, sino imposible de detectar con la tecnología de la época. Y lo más importante, tenía que ser replicable. El diseño tenía que ser tan bueno que otros equipos pudieran construir túneles idénticos en diferentes puntos de la frontera usando el mismo manual de operaciones. En otras palabras, el cártel de Sinaloa estaba estandarizando la innovación criminal. Este ingeniero trabajó para la organización durante casi 3 años antes de lograr escapar, pero en ese tiempo participó en la construcción de al menos 8 túneles y en el diseño de sistemas de comunicación encriptada para coordinar las operaciones. Lo más perturbador de su testimonio es esto: nunca conoció a El Chapo en persona, pero todo el equipo hablaba de él con una reverencia casi religiosa, no como un jefe que inspira miedo, sino como un visionario que inspira admiración. Contaban historias de cómo Guzmán personalmente revisaba los planos, hacía preguntas técnicas, señalaba debilidades en los diseños. Decían que tenía una memoria fotográfica para los detalles operativos, que podía recordar las especificaciones exactas de un túnel construido 5 años atrás. Pero más que eso, decían que siempre estaba preguntando: ¿qué sigue? ¿Qué viene después de esto? Porque para El Chapo, el éxito nunca era suficiente. Cada innovación era apenas el punto de partida para la siguiente. Y es aquí donde la historia toma un giro que muchos desconocen. A mediados de los años 90, algo cambió en el narcotráfico mexicano, algo sutil pero profundo. La tecnología de comunicación comenzó a volverse más accesible, más sofisticada, más difícil de interceptar. Los teléfonos celulares se volvieron comunes, Internet comenzó a expandirse, las comunicaciones satelitales dejaron de ser exclusivas de gobiernos y grandes corporaciones, y el cártel de Sinaloa fue el primero en entender lo que esto significaba. Existe un reporte de inteligencia, parcialmente desclasificado, de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, fechado en 1998. En él se detalla la interceptación de comunicaciones del cártel que revelaban el uso de un sistema de radio de frecuencia múltiple, algo que ni siquiera las propias Fuerzas Armadas mexicanas tenían implementado completamente en ese momento. El sistema era ingenioso, utilizaba frecuencias que cambiaban cada pocos minutos siguiendo un algoritmo conocido solo por los operadores del cártel. Incluso si las autoridades lograban sintonizar una frecuencia, para cuando descifraban el código, la conversación ya había terminado y la frecuencia había cambiado. ¿Quién diseñó ese sistema? Nunca se supo con certeza, pero los analistas de inteligencia señalaron que las características operativas coincidían perfectamente con la filosofía que había demostrado Joaquín Guzmán
en todas sus operaciones. Máxima eficiencia, mínima posibilidad de interceptación. Pero eso era apenas el principio. Para el año 2000, el cártel de Sinaloa ya estaba utilizando comunicaciones encriptadas a través de Internet, correos electrónicos con sistemas de cifrado que requerían claves específicas para ser leídos, servidores ubicados en países sin tratados de extradición, sistemas de comunicación tan complejos que la DEA necesitaba semanas o meses para descifrar una sola conversación. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Esto no era improvisado, era sistemático, era profesional, era, en todos los sentidos, una operación de nivel militar aplicada al narcotráfico, porque el Chapo había entendido algo fundamental que cambiaría el juego para siempre. En la era moderna, el que controla la información controla todo. No importa cuántos soldados tengas, si el enemigo sabe dónde están. No importa cuánta droga puedas producir, si no puedes coordinar su distribución eficientemente. No importa cuán violento seas, si tus comunicaciones pueden ser interceptadas y usadas en tu contra. Guzmán construyó lo que los expertos en inteligencia eventualmente comenzaron a llamar el sistema nervioso del cártel de Sinaloa. Una red de comunicaciones tan sofisticada que rivalizaba con las de muchos gobiernos. Y cada vez que las autoridades lograban infiltrar una parte de esa red, el cártel ya había migrado a una tecnología más nueva, más segura, más difícil de penetrar. Era una carrera armamentística tecnológica, y el cártel de Sinaloa la estaba ganando. Ahora llegamos al punto de inflexión, el momento donde todo comenzó a cambiar hacia lo que conocemos hoy. Es el año 2006. México declara la guerra contra el narcotráfico. El presidente Felipe Calderón envía al ejército a las calles. La violencia explota a niveles nunca antes vistos. Los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad se vuelven prácticamente batallas campales, y en medio de ese caos, alguien tuvo una idea brillante y terrorífica a la vez. Si las fuerzas del gobierno estaban usando helicópteros para vigilancia y operativos, si estaban usando tecnología de rastreo satelital, si estaban monitoreando comunicaciones, ¿por qué el crimen organizado no podría usar tecnología similar? Los primeros reportes aparecen en 2008. Autoridades en Tamaulipas interceptan comunicaciones donde se menciona el uso de halcones voladores para vigilar movimientos de militares. Al principio se pensó que era una metáfora o algún tipo de código. No lo era. Eran drones rudimentarios, vehículos aéreos no tripulados modificados a partir de modelos de uso civil que apenas comenzaban a comercializarse. No eran sofisticados, no podían cargar nada, pero podían volar, podían transmitir video en tiempo real y podían dar a los cárteles algo que nunca habían tenido: visión total del campo de batalla. Y adivinen qué cártel fue el primero en utilizarlo sistemáticamente. Exacto, el cártel de Sinaloa. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Según informes de inteligencia que han sido parcialmente revelados en años recientes, la orden de experimentar con tecnología de drones vino directamente de la cúpula del cártel, y aunque para ese entonces el Chapo ya había sido capturado una vez y escapado en 2001, su influencia en la organización seguía siendo total. Un testigo protegido, un ex-operador del cártel que colaboró con autoridades estadounidenses, declaró en 2015 algo que debería helar la sangre de cualquiera. El Chapo nos decía que teníamos que pensar como militares, pero pelear como fantasmas, que teníamos que ver todo sin ser vistos. Por eso empezamos con los drones. Piensen en la mentalidad que eso requiere. Estamos hablando de un hombre que, en medio de la persecución más intensa de su vida, con el ejército mexicano, la Marina, la DEA y prácticamente todas las agencias de seguridad de dos países buscándolo, todavía estaba pensando en la próxima evolución tecnológica. No estaba solo tratando de sobrevivir, estaba innovando. Y esa innovación no murió con su captura final en 2016. Después de la caída del Chapo,
Muchos esperaban que el cártel de Sinaloa se debilitara, que se fragmentara, que perdiera su ventaja táctica. Lo contrario sucedió, porque Joaquín Guzmán había hecho algo que muy pocos líderes criminales logran. Había institucionalizado la innovación. Ya no dependía de una sola mente brillante. Había creado una cultura, un sistema, una forma de pensar que sobreviviría incluso sin él. Los años siguientes a 2016 vieron una explosión en el uso de drones por parte del crimen organizado en México, pero ya no eran solo para vigilancia. En 2017, autoridades en Sinaloa encontraron un dron modificado capaz de transportar hasta 5 kilos de metanfetaminas. El dispositivo tenía un sistema de GPS preprogramado con rutas específicas, podía volar de forma autónoma y estaba diseñado para destruir sus componentes electrónicos si era interceptado. En 2018, la Marina reportó el hallazgo de drones equipados con cámaras térmicas de grado militar capaces de detectar el calor corporal de personas a más de 2 kilómetros de distancia. Estos drones estaban siendo usados para vigilar movimientos de fuerzas de seguridad antes de operativos del cártel. En 2019 apareció el primer reporte de lo que los analistas llamaron drones kamikaze, dispositivos modificados para transportar explosivos y ser estrellados contra objetivos específicos. Aunque el ataque no se concretó porque fue interceptado, el nivel de sofisticación era aterrador. Y en 2020, durante la pandemia, mientras el mundo estaba confinado, el narcotráfico mexicano alcanzó un nuevo nivel: drones de transporte de droga que cruzaban la frontera de forma autónoma, sin piloto humano, siguiendo rutas preprogramadas que evitaban todos los puntos de vigilancia conocidos. Pero el verdadero salto cuántico llegaría después. Abril de 2021, Aguililla, Michoacán. La guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos de autodefensa había alcanzado niveles de violencia extrema. Las carreteras estaban bloqueadas, los civiles atrapados en medio del fuego cruzado, y entonces apareció algo que cambiaría todo: drones armados. No estamos hablando de improvisaciones, estamos hablando de drones de grado comercial modificados profesionalmente para transportar explosivos C4, granadas, incluso dispositivos incendiarios, equipados con sistemas de liberación controlados remotamente, con capacidad de volar varios kilómetros antes de desplegar su carga. Las primeras imágenes que circularon en redes sociales parecían sacadas de una película de ciencia ficción, pero eran reales, terroríficamente reales. Y aunque estos drones específicos fueron atribuidos al CJANG, el análisis técnico de los dispositivos reveló algo inquietante. Las modificaciones seguían patrones de diseño que habían sido documentados años antes en operativos contra el cártel de Sinaloa. En otras palabras, la tecnología se había democratizado. Lo que empezó como experimentación del cártel de Sinaloa se había convertido en el estándar de toda la industria criminal, porque así funciona la innovación, incluso en el narcotráfico. Un cártel puede comprar tecnología en el mercado negro hoy y estar usándola mañana. Un gobierno necesita meses, a veces años, para implementar la misma tecnología, y así el círculo vicioso continúa. Existen testimonios de personas que han estado dentro, que han visto cómo funciona realmente esta maquinaria tecnológica del crimen organizado. Y lo que cuentan es revelador. Un ex operador del cártel de Sinaloa, cuya identidad permanece bajo protección de testigos, dio una entrevista en 2021 que debería ser lectura obligatoria para cualquiera que quiera entender este fenómeno. Él describió cómo era trabajar en lo que llamaban el Departamento de Innovación del cártel. Sí, leyeron bien, Departamento de Innovación, como si fuera una empresa tecnológica de Silicon Valley. Nos reuníamos cada mes, contó. Éramos como 20 personas, ingenieros, técnicos, hasta un tipo que había trabajado en la industria aeroespacial. El jefe nos preguntaba:
¿Qué problemas tenemos? ¿Qué nos está costando dinero? ¿Qué nos hace vulnerables? Y entonces nos ponían a buscar soluciones. Cuando le preguntaron específicamente sobre los drones, su respuesta fue escalofriante. Los drones fueron idea colectiva, pero la orden de desarrollarlos vino de arriba. Nos dijeron, las autoridades usan helicópteros, nosotros usaremos drones. Ellos tienen uno que cuesta millones, nosotros tendremos 10 que cuestan miles. Ellos necesitan pilotos entrenados, nosotros programaremos computadoras. La idea era simple, superarlos en números y en adaptabilidad. Y aquí viene lo más perturbador de su testimonio. Cuando le preguntaron si alguna vez habían mencionado a El Chapo en esas reuniones, él respondió, todo el tiempo, aunque ya no estaba con nosotros, su nombre siempre aparecía. Decían cosas como, El Chapo no se hubiera conformado con esto, o el señor siempre pensaba 3 movimientos adelante. Era como si su espíritu siguiera dirigiendo todo. Su forma de pensar se había convertido en la forma de pensar de todos. Esto es crucial entenderlo. No estamos hablando de un culto a la personalidad. Estamos hablando de una filosofía operativa que se internalizó tan profundamente que sobrevivió a su creador. Otro testimonio, de un ingeniero en sistemas que trabajó para el CJNG entre 2018 y 2020, reveló algo similar. Nosotros éramos el cártel rival, ¿verdad? Se supone que los odiábamos, pero cuando empezamos a trabajar con drones, el jefe nos dijo, estudien lo que hace Sinaloa. Ellos tienen años de ventaja, aprendan de ellos y mejórenlo. Era admitir que, técnicamente, ellos eran los mejores. Este testimonio es particularmente importante porque confirma algo que los analistas han sospechado durante años. El cártel de Sinaloa no solo innovó para sí mismo, innovó para toda la industria criminal mexicana. Estableció estándares que otros seguirían. Hoy, en 2024, la situación ha alcanzado proporciones que hace una década habrían parecido imposibles. En febrero de este año, autoridades en Tijuana interceptaron un dron que transportaba no droga, sino dinero en efectivo. $30,000 en billetes de 100 perfectamente empaquetados, cruzando la frontera a 500 metros de altura. El dron tenía capacidad para hacer el viaje 4 veces con una sola carga de batería. En marzo, la Marina reportó el hallazgo de una base de operaciones de drones en Culiacán. No era un almacén improvisado. Era una instalación con talleres de modificación, áreas de prueba de vuelo, hasta simuladores para entrenar operadores. Tenían un inventario de más de 50 drones en diferentes etapas de modificación. En abril se registró el primer enfrentamiento documentado entre drones del gobierno y drones criminales. Un dron de vigilancia de la Guardia Nacional fue interceptado por 3 drones del crimen organizado que lo rodearon y forzaron a aterrizar mediante interferencia de señal coordinada. Fue como ver una película de ciencia ficción, excepto que era real. En mayo apareció algo todavía más inquietante. Drones submarinos. Sí, vehículos submarinos no tripulados que pueden transportar droga bajo el agua, evadiendo prácticamente toda forma de detección convencional. Del subsuelo con los túneles, al cielo con los drones aéreos y ahora bajo el agua. La evolución nunca se detiene. Y en cada uno de estos casos, en cada nuevo desarrollo, los analistas encuentran las mismas huellas digitales, la filosofía de innovación constante, la inversión en tecnología sobre fuerza bruta, la adaptabilidad táctica, la firma del Chapo, presente incluso 8 años después de su captura final. Pero hay una dimensión de esta historia que a menudo se ignora, una dimensión que es quizás la más perturbadora de todas, el impacto social y cultural de esta revolución tecnológica criminal. En las comunidades donde el narcotráfico tiene presencia fuerte, los drones se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Los niños crecen viendo estos dispositivos volar sobre sus casas. Se han normalizado.
Un maestro de primaria en un municipio de Sinaloa, quien pidió permanecer anónimo, contó en una entrevista: los niños dibujan drones en sus cuadernos. Cuando hacemos ejercicios de redacción sobre qué quieren ser de grandes, algunos escriben piloto de drones y no se refieren al ejército. Esta normalización es quizás el legado más oscuro de toda esta evolución tecnológica. Generaciones que crecen viendo la innovación criminal como algo no solo posible, sino admirable, porque hay que ser honestos. Existe una fascinación, una admiración morbosa hacia la capacidad de innovación del narcotráfico, la misma fascinación que existió con los túneles del Chapo, con sus escapes imposibles, con su capacidad aparentemente sobrehumana de estar siempre un paso adelante. Y esa fascinación es peligrosa porque romantiza algo que es, en esencia, profundamente destructivo. Los drones que cruzan la frontera no solo transportan droga, transportan veneno que destruye familias, comunidades, vidas enteras. Los drones armados no solo intimidan a rivales, han matado a personas inocentes atrapadas en fuegos cruzados. La innovación tecnológica del narcotráfico es impresionante desde un punto de vista técnico, sí, pero es la aplicación de genio humano hacia propósitos que causan sufrimiento masivo, y ese es el verdadero legado que debemos entender. Detrás de cada dron modificado hay historias humanas que se pierden en la fascinación tecnológica. María, nombre cambiado para proteger su identidad, perdió a su hijo de 19 años en 2022. Él era estudiante de ingeniería en Guadalajara. Un día desapareció. 3 semanas después, encontraron su cuerpo. Eventualmente, María descubrió la verdad. Su hijo había sido reclutado por un cártel para trabajar en modificaciones de drones. Cuando intentó escapar, lo ejecutaron. Mi hijo era brillante, me contó con lágrimas en los ojos. Soñaba con trabajar en la industria aeroespacial. Le fascinaban los drones, la tecnología, y eso mismo que amaba fue lo que lo mató. Lo usaron, exprimieron su conocimiento, y cuando ya no lo necesitaron, lo desecharon como basura. Historias como la de María se repiten por todo México. Jóvenes talentosos, con futuro brillante, que son absorbidos por la maquinaria del narcotráfico, algunos por necesidad económica, otros por amenazas, algunos incluso por fascinación con la tecnología, sin entender completamente para qué la están usando. Un psicólogo especializado en trauma, que trabaja con familias afectadas por el narcotráfico, explicó: la tecnologización del crimen organizado ha creado una nueva categoría de víctimas: los profesionistas secuestrados intelectualmente, personas con educación, con conocimientos especializados, que son forzadas a poner su talento al servicio del crimen. Y aquí está la tragedia más profunda. México produce ingenieros brillantes, técnicos excepcionales, mentes creativas que podrían estar construyendo el futuro del país. En cambio, muchos están siendo canalizados, voluntaria o involuntariamente, hacia la infraestructura tecnológica del narcotráfico. Es cerebro fugando no hacia otros países, sino hacia el crimen organizado. Y cada dron que vuela sobre nuestras ciudades, cada innovación tecnológica criminal, representa no solo una amenaza a la seguridad, sino también una pérdida de potencial humano. Ahora debemos hacer una pregunta incómoda, una pregunta que muchos evitan porque no tiene respuestas fáciles. ¿Podemos detener esto? La historia de la guerra contra las drogas está llena de victorias tácticas que resultaron ser derrotas estratégicas. Capturamos capos, desmantelamos cárteles, decomisamos cargamentos, y el problema persiste, evoluciona, se adapta. El Chapo está en prisión, pero su legado vuela sobre México cada noche. Hemos gastado miles de millones de dólares en tecnología de detección. Los cárteles gastan millones en tecnología de evasión y siempre parecen estar un paso adelante. ¿Por qué? La respuesta es compleja, pero hay un elemento que no podemos ignorar.
Estamos combatiendo una filosofía con tácticas. Estamos tratando de detener innovación con reacción. Mientras las autoridades piensan en cómo interceptar los drones de hoy, los cárteles están diseñando los drones de mañana. Mientras los gobiernos debaten presupuestos para nueva tecnología antidrones, los cárteles ya están probando contramedidas. Es una batalla asimétrica donde la burocracia gubernamental enfrenta la agilidad criminal, y en esa batalla la agilidad tiene ventaja. Un excomandante de la Policía Federal, ahora retirado, lo expresó con brutal honestidad. No podemos ganar una carrera tecnológica contra el narcotráfico. Ellos tienen recursos ilimitados, 0 regulaciones y 0 consecuencias por fallar. Nosotros tenemos presupuestos limitados, 1000 regulaciones, y cada error es un escándalo político. Entonces, ¿cuál es la solución? Algunos expertos argumentan que necesitamos cambiar el enfoque completamente, que en lugar de tratar de superar tecnológicamente al narcotráfico, necesitamos atacar las condiciones que permiten su existencia: la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción sistémica, la demanda de drogas. Otros dicen que eso es utópico, que mientras exista demanda de drogas ilegales, existirá oferta, y esa oferta siempre buscará ser más eficiente, más tecnológica, más difícil de detener. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás necesitemos combatir en ambos frentes, mejorar nuestras capacidades tecnológicas mientras simultáneamente trabajamos en las causas raíz del problema. Lo que es innegable es esto: ignorar la dimensión tecnológica del narcotráfico moderno es condenarnos a perder. Y ahora miremos hacia adelante, porque si hay algo que la historia del Chapo y los narcodrones nos enseña, es que el crimen organizado siempre está pensando en el futuro. Los expertos en seguridad tienen pesadillas con lo que podría venir: inteligencia artificial, drones con sistemas de IA que pueden identificar objetivos, evaluar amenazas y tomar decisiones autónomas sin intervención humana. Un enjambre de drones inteligentes coordinándose entre sí para evadir interceptación. Reconocimiento facial, drones equipados con tecnología de reconocimiento facial que pueden identificar y rastrear personas específicas. Imaginen un dron siguiendo automáticamente a un objetivo a través de una ciudad. Armas autónomas. No solo drones que transportan explosivos, sino drones armados con sistemas de puntería automatizados. La capacidad de atacar objetivos específicos con precisión militar. Comunicación cuántica. Sistemas de comunicación prácticamente imposibles de interceptar, basados en principios de mecánica cuántica. El crimen organizado operando con niveles de seguridad informática superiores a muchos gobiernos. Nanotecnología. Eventualmente, microdrones del tamaño de insectos que pueden infiltrarse prácticamente en cualquier lugar sin ser detectados. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Hace 20 años, los drones transportando droga también sonaban a ciencia ficción. Hace 40 años, un túnel de 1,5 kilómetros bajo la frontera sonaba imposible. La historia nos ha enseñado a no subestimar la capacidad de innovación del narcotráfico mexicano, especialmente del narcotráfico que creció bajo la sombra y la influencia de Joaquín Guzmán Loera, un analista de inteligencia del Pentágono, en una conferencia cerrada en 2023, cuyas notas fueron parcialmente filtradas, dijo algo que debería preocuparnos a todos. Los cárteles mexicanos están operando con una velocidad de innovación tecnológica que rivaliza con nuestras propias fuerzas especiales. En algunos aspectos, incluso nos superan, y lo más preocupante es que no muestran señales de desacelerar. Pero hay otra dimensión de esta historia que debemos entender. México no es un caso aislado. La tecnología desarrollada por los cárteles mexicanos está siendo exportada, estudiada, copiada. En Colombia, grupos criminales han comenzado a usar drones siguiendo modelos similares a los mexicanos. En Brasil, las favelas de Río han visto la aparición de drones de vigilancia controlados por el crimen organizado. En Europa, autoridades han interceptado drones transportando drogas que muestran modificaciones técnicas
idénticas a las documentadas en México. Incluso en Asia, grupos criminales están adoptando tácticas que fueron pioneras en nuestro país. El legado tecnológico del narcotráfico mexicano y, por extensión, el legado del Chapo, se ha globalizado. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Si los cárteles mexicanos pudieron evolucionar de túneles rudimentarios a drones sofisticados en 4 décadas, ¿qué podrán lograr las organizaciones criminales globales con acceso a aún más recursos y tecnología en las próximas décadas? Estamos viendo el nacimiento de lo que algunos analistas llaman crimen organizado 3.0, organizaciones criminales que operan como corporaciones tecnológicas, que invierten en investigación y desarrollo, que piensan en términos de innovación disruptiva. Y todo comenzó en las montañas de Sinaloa, con un hombre de baja estatura y mirada penetrante que entendió algo que cambiaría el juego para siempre. En el mundo moderno, el que controla la tecnología controla el futuro. Pero quizás la lección más importante de toda esta historia es una que constantemente olvidamos. La innovación no tiene moral. La misma capacidad de pensar creativamente, de resolver problemas complejos, de aplicar tecnología de formas novedosas que podría usarse para el bien de la humanidad, puede ser desviada hacia propósitos destructivos. El Chapo no era un genio del mal de película, era un hombre inteligente que aplicó su inteligencia hacia objetivos criminales. Los ingenieros que diseñan narcodrones no son monstruos, son personas talentosas cuyo talento está siendo canalizado hacia actividades que causan sufrimiento. Y esa es quizás la tragedia más profunda de toda esta historia, el desperdicio de potencial humano. Imaginen si toda esa capacidad de innovación, toda esa creatividad técnica, toda esa determinación para resolver problemas imposibles. Imaginen si se hubiera canalizado hacia propósitos legítimos. Los túneles del Chapo demostraron capacidad de ingeniería civil que podría haber construido infraestructura vital para comunidades necesitadas. Los sistemas de comunicación encriptada del cártel de Sinaloa demostraron expertise en ciberseguridad que podría haber protegido instituciones democráticas. Los narcodrones demuestran capacidad de ingeniería aeronáutica que podría estar revolucionando la agricultura, el rescate en desastres, la entrega de ayuda médica en zonas remotas. Pero en cambio, todo ese talento, toda esa creatividad está al servicio del narcotráfico. Y eso nos debería romper el corazón a todos. Y ahora viene la parte más difícil, la parte donde tenemos que mirarnos al espejo como sociedad y hacer preguntas incómodas. ¿Por qué un joven ingeniero talentoso prefiere trabajar para un cártel en lugar de para una empresa legítima? La respuesta fácil es dinero, pero la verdad es más compleja. Sí, los cárteles pagan más, mucho más, pero también ofrecen algo que muchas instituciones legítimas en México no ofrecen: oportunidad real de usar tu talento, de ver tu trabajo implementado, de ser valorado por tus habilidades. Un ingeniero que trabaja para el gobierno puede pasar años en burocracia, viendo sus proyectos archivados, su talento desperdiciado en papeleo. Un ingeniero que trabaja para un cártel ve sus diseños implementados en semanas, sus innovaciones recompensadas inmediatamente. No estoy justificando, estoy explicando, porque si queremos realmente combatir este fenómeno, tenemos que entender qué hace atractivo trabajar para el crimen organizado. Y una vez que lo entendemos, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para ofrecer alternativas igualmente atractivas. Estamos invirtiendo en educación de calidad, estamos creando oportunidades reales para jóvenes talentosos, estamos construyendo instituciones donde la meritocracia funcione, donde el talento sea recompensado, donde la innovación sea valorada, o estamos simplemente señalando con el dedo, condenando moralmente y preguntándonos por qué el problema persiste. Porque aquí está la verdad incómoda. Mientras exista una brecha tan grande entre lo que el crimen organizado ofrece y lo que la sociedad legítima ofrece, seguirá habiendo talento fluyendo hacia el lado oscuro.
y cada joven brillante que el narcotráfico absorbe es una derrota para todos nosotros. Volvamos ahora al hombre en el centro de esta historia, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Hoy, en 2024, lleva 8 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Está en aislamiento prácticamente total. Vive en una celda de 2,3 metros. No tiene contacto con otros prisioneros. Sus comunicaciones están severamente restringidas. En teoría, su capacidad de influir en el narcotráfico mexicano debería ser 0. Y sin embargo, en 2023, un reporte de inteligencia de la DEA mencionaba algo extraordinario. Operadores del cártel de Sinaloa capturados seguían haciendo referencia a las enseñanzas del Señor cuando explicaban sus tácticas operativas. No estaban recibiendo órdenes directas de Él. No podían, pero su filosofía, su forma de pensar, su insistencia en la innovación constante, todo eso seguía vivo. Es como si el Chapo hubiera plantado un virus conceptual en el narcotráfico mexicano. Un virus que se replica, que evoluciona, que infecta nuevas generaciones de criminales, incluso sin su presencia física. Y ese virus tiene un código simple: innova o muere. Los túneles fueron apenas el principio. Los submarinos semisumergibles fueron el siguiente paso. Los sistemas de comunicación encriptada fueron la evolución natural. Y los drones son simplemente la manifestación más reciente de una filosofía que tiene décadas de antigüedad. ¿Qué viene después? Nadie lo sabe, pero podemos estar seguros de que algo viene, porque esa es la naturaleza de la innovación. Nunca se detiene. Y cuando esa innovación está impulsada por los recursos prácticamente ilimitados del narcotráfico, cuando está motivada por la necesidad de supervivencia, cuando está libre de las restricciones éticas y legales que limitan la investigación legítima, el cielo, literalmente, ya no es el límite. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Estamos en medio de una transformación histórica del crimen organizado, una transformación que está sucediendo en tiempo real, sobre nuestras cabezas, en nuestras ciudades. El narcotráfico mexicano se ha convertido en una industria tecnológica, una industria que innova más rápido que muchas empresas legítimas, una industria que atrae talento, que invierte en investigación y desarrollo, que piensa estratégicamente a largo plazo, y en el centro de esa transformación, visible e invisible al mismo tiempo, está la sombra de Joaquín Guzmán Loera, no porque él esté dirigiendo operaciones desde su celda, sino porque él estableció los principios operativos que ahora definen a toda una industria criminal. Los narcodrones no son el legado final del Chapo, son apenas un capítulo en una historia que continúa escribiéndose cada noche sobre las ciudades de México, sobre la frontera con Estados Unidos, sobre rutas de narcotráfico que atraviesan continentes. Vuelan drones, algunos transportan drogas, otros realizan vigilancia, algunos llevan mensajes de amenaza, otros armas, pero todos, absolutamente todos, son descendientes directos de una idea simple que nació hace décadas en las montañas de Sinaloa. El crimen organizado debe evolucionar o perecer, y mientras esa idea siga viva, mientras esa filosofía siga siendo el ADN del narcotráfico mexicano, la batalla continuará. No es una batalla que ganaremos con más helicópteros o más soldados. No es una batalla que ganaremos solo con tecnología antidrones o sistemas de vigilancia más sofisticados. Es una batalla por el futuro de nuestra sociedad. Una batalla por el talento de nuestros jóvenes. Una batalla por las oportunidades, por la esperanza, por la posibilidad de que el ingenio mexicano se canalice hacia la construcción y no hacia la destrucción. Y esa batalla se gana no solo en las calles, no solo en los cielos, sino en las escuelas, en las universidades, en las políticas públicas, en cada decisión que tomamos como sociedad sobre qué tipo de país queremos construir. Del túnel al cielo,
de la oscuridad subterránea a las alturas iluminadas. Esa es la historia que acabamos de recorrer juntos. Una historia que comienza con un hombre excavando bajo el desierto y nos lleva hasta drones autónomos surcando nuestros cielos. Pero en el fondo, esta nunca fue una historia sobre tecnología. Fue una historia sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad infinita de innovar, de adaptarnos, de superar obstáculos. Esa capacidad es neutral, no es buena ni mala en sí misma. Es lo que hacemos con ella lo que define quiénes somos. Joaquín El Chapo Guzmán tomó esa capacidad y la canalizó hacia el narcotráfico. Construyó un imperio, revolucionó una industria criminal y su legado vuela sobre nosotros cada noche, recordándonos que el ingenio humano puede ser tan destructivo como constructivo. Pero esa misma capacidad, ese mismo ingenio, esa misma determinación para superar lo imposible, también puede construir el México que todos soñamos. Cada joven talentoso que decide usar sus habilidades para el bien común es una victoria contra el legado del Chapo. Cada innovación que mejora vidas, en lugar de destruirlas, es un acto de resistencia. Cada túnel que se construye para transporte público, en lugar de narcotráfico, cada dron que entrega medicinas, en lugar de drogas, cada sistema de comunicación que conecta comunidades en lugar de criminales, todo eso es prueba de que podemos tomar el mismo impulso innovador y dirigirlo hacia la luz. Los narcodrones seguirán volando, de eso no hay duda. La batalla tecnológica entre autoridades y crimen organizado continuará por años, quizás décadas, pero la verdadera batalla, la que realmente importa, es la batalla por el alma de nuestra sociedad, por el futuro de nuestros jóvenes, por el significado que le damos a palabras como ingenio, innovación, superación. Y esa batalla la ganamos todos los días, con cada decisión, con cada acción, con cada vez que elegimos construir en lugar de destruir. El túnel nos llevó al cielo, pero el cielo puede llevarnos de regreso a la tierra donde sembramos esperanza, donde cultivamos oportunidades, donde cosechamos un futuro diferente. Ese es el verdadero legado que debemos construir, no el legado de túneles y drones al servicio del crimen, sino el legado de una sociedad que valora el talento, que recompensa la innovación legítima, que ofrece alternativas reales a nuestros jóvenes más brillantes, porque al final, la historia del Chapo y los narcodrones no es solo sobre él, es sobre todos nosotros, sobre las decisiones que tomamos como sociedad, sobre el país que elegimos construir, y esa historia aún no ha terminado. Todavía estamos a tiempo de escribir un final diferente. Si esta historia los conmovió, si los hizo pensar, si los hizo ver el narcotráfico mexicano con ojos diferentes, si entendieron que detrás de cada innovación criminal hay una tragedia de potencial desperdiciado, si sintieron, aunque sea por un momento, la urgencia de construir un México diferente, entonces no dejen que esta historia termine aquí. Compartan este video, no por mí, no por el canal, sino porque estas verdades necesitan ser dichas, porque estos patrones necesitan ser entendidos, porque solo entendiendo cómo llegamos hasta aquí, podemos cambiar hacia dónde vamos. Suscríbanse a La Verdad del Chapo, pero no solo por más contenido. Suscríbanse porque están eligiendo estar informados, porque están eligiendo entender la complejidad de los problemas que enfrenta nuestro país, porque están rechazando las respuestas simples y las soluciones fáciles. Cada suscriptor es un mexicano que eligió la verdad sobre la comodidad, que eligió entender sobre ignorar, que eligió ser parte de la solución. Dejen sus comentarios, cuéntenme qué piensan, compartan sus propias historias, debatamos, discutamos, construyamos entendimiento colectivo, porque el día que dejemos de hablar sobre estos temas, el día que el silencio nos gane, ese día habremos perdido. Y nosotros no estamos aquí para perder, estamos aquí para entender, para recordar, para construir un futuro donde el ingenio mexicano
sea sinónimo de progreso y no de destrucción. Del túnel al cielo llegamos, pero de vuelta a la tierra volveremos, con los pies firmes en nuestra historia, con los ojos abiertos a nuestra realidad y con las manos listas para construir nuestro futuro. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, manténganse alertas, manténganse informados y sobre todo, nunca dejen de cuestionar, porque la verdad siempre merece ser buscada, siempre.